Esta es una producción de Comú de León, Congreso Internacional Deporte Municipal León 2016. Comú de León, todos por el deporte. La licenciatura en Educación Física del Centro de Estudios Superiores de Educación Especializada. Certificado como entrenador deportivo, especialidad atletismo. Es asesor metodológico en la elaboración de documentos recepcionales del CESE. Es colaborador en el diseño de la maestría en Educación Física y Deporte del CESE. Algunas de las publicaciones aprobadas. Énfasis en la intensidad como propuesta para la estimulación de niños con alteraciones en su motricidad, entre otros campos. Un fuerte aplauso para el doctor, el maestro Alexis González Pérez. Y por último nos acompaña también en este presidium. Agradezco su presencia. Él es director de Deporte Municipal en Hernando Córdoba, en Argentina, el profesor Paul Diego Larovere. Fuerte el aplauso. Sí. Vamos a tener 10 minutos cada integrante de su curso. Mi exposición es Educación Física, Sistemas Educativos, Planeación y Modelos Didácticos. Iniciaremos con Alexis. Buenos días a todos. Siempre comenzando un poquito más de bueno. Actualmente los sistemas ya no se pueden entender como la suma de las partes, sino como cómo se articulan otros subsistemas. En este caso, el sistema educativo mexicano está conformado por otros subsistemas y se relaciona también muy fuertemente con los sistemas económicos, de manera que sabemos que si existe alguna modificación, algún problema, alguna crisis en alguna de sus partes, generen ciertas tensiones al interior del sistema educativo mexicano y de alguna manera se tratan de encontrar soluciones. Ahora, el sistema educativo no como ente, sino una parte del sistema tiene las funciones de diseñar el currículo, los contenidos, los aprendizajes que se espera que se busquen o que alcancen una población determinada. Y en el caso de los educadores físicos, pues somos los que decidimos sobre o elegimos algún modelo didáctico para poder alcanzar esos planteamientos, esos contenidos que se diseñan en un currículo. Dicho esto, quiero hacer algunas aclaraciones aquí, antes de mostrarles lo que traigo aquí acerca de los modelos didácticos. Que el educador físico a veces tiene de manera consciente su práctica educativa, se apega a uno u otro modelo didáctico o de enseñanza, pero muchas otras veces no es así. Los educadores físicos practican de una manera inconsciente acerca de la corriente pedagógica o el modelo didáctico con el que llegan al aprendizaje. Entonces, podemos encontrar entre estos dos opuestos que yo les presento un modelo didáctico que está centrado en la enseñanza, que lo podemos llamar un modelo didáctico de transmisión-recepción en un extremo, y por el otro extremo podemos encontrar un modelo didáctico que está centrado en el aprendizaje y que lo podemos denominar conflicto-descubrimiento. También la aclaración que quiero hacer es que no estoy a favor ni en contra de ninguno de estos modelos que estoy presentando, ni tampoco quisiera ponerle un adjetivo de que son malos, estos son los malos y estos son los buenos, como una especie de juicio moral. Simplemente traté yo de identificar algunas características o algunas
proposiciones que se hacen desde un modelo y otro. Ya ustedes podrán ir identificando a cuál se acercan más. Entonces, tenemos por un lado en las funciones del docente. Aquí no se alcanza a ver en la transparencia, no sé si se pueda disminuir un poquito. En esta columna tengo funciones del docente. Estas serían las funciones del docente en el caso de los modelos centrados en la transmisión-recepción, centrados en la enseñanza. Es decir, la función del docente es transmitir el conocimiento, demostrar cómo se hace el movimiento, enseñar técnicas deportivas, determinar el movimiento que deben realizar los alumnos. Y aquí quiero hacer una pequeña pausa. Incluso la palabra alumno tiene sus raíces en a, que quiere decir sí, y lumno, que quiere decir luz. Entonces, desde este modelo de enseñanza, quiere decir que el docente es el que sabe y el niño o el alumno no sabe. Entonces hay que darle luz. Y en el caso de los centrados en el aprendizaje, del modelo de enseñanza centrado en el aprendizaje, el docente tiene otra función, no de transmitir, sino de diseñar y gestionar ambientes donde el estudiante aprenda, donde el estudiante puede aprender. Y hay una palabra clave ahí que es inclusivos, es decir, que está para todos. La tendencia al otro modelo, cuando es muy puro, es a seleccionar y solamente están destinados para los que pueden hacer las cosas. Y en el caso de los otros modelos centrados en el aprendizaje, tratan de diseñar ambientes para que todos aprendan, tengan las cualidades o las capacidades que tengan. Otra función es determinar el movimiento que deben hacer los alumnos y la forma correcta de realizarlo. Aquí, contrario al otro, los docentes necesitan o buscan plantear problemas o situaciones, conflictos, de manera que el estudiante sea el que las resuelva. No hay una forma correcta, sino hay muchas formas de resolverlo. Un ejemplo en el deporte podemos verlo con el salto Fosbury en atletismo. Y hay un especialista en atletismo. Se saltaba de una cierta manera y él decidió saltar de otra manera distinta. Entonces hay muchas soluciones para saltar realizar el salto de altura. Otro ejemplo es el de básquetbol. Si recuerdan un poquito de historia del básquetbol, la regla decía que no podías dar más de 2 pasos con el balón en las manos, y un colegio por ahí, se le ocurrió botar el balón. Hasta ese momento que a ese colegio se les ocurrió botar el balón se lanzaba. Para no tenerlo en las manos, lo lanzaban, iban corriendo, lo atrapaban, lo lanzaban, ellos mismos. Pero a ellos se les ocurrió botarlo. Entonces, no hay, desde este modelo didáctico, no hay una forma correcta de hacerlo, sino que hay muchas formas de resolver una situación o problema. También la función en la enseñanza es determinar la cantidad de repeticiones y les decimos a los niños 10 veces, 12 veces, 20 veces, 30 veces. Acá no, en el otro extremo, el docente observa hasta que el estudiante ha alcanzado un nivel de desempeño favorable, un cambio, ha subido a otro nivel de desempeño. Entonces es cuando el docente cambia la actividad o plantea un nuevo reto. Gracias. También en las funciones de enseñanza hay que vigilar que la correcta ejecución del ejercicio, y entonces hay que corregirlo para que el estudiante lo haga. Podemos pasar a la siguiente. En el caso del estudiante, me quiero enfocar al punto número 3, que dice realizar las técnicas deportivas, y en general cualquier movimiento en este modelo centrado en la enseñanza se preocupa porque
el niño adapte su cuerpo al movimiento. Y en el otro extremo tenemos que el movimiento, adaptar el movimiento a su cuerpo. Esa es la función del estudiante. En este caso hay que repetir el movimiento la cantidad de veces que me indicaron. En el otro caso hay que tomar decisiones y responsabilizarse de las consecuencias tanto positivas como negativas. O sea, el estudiante tiene mayor autonomía y tiene mayor responsabilidad en lo que logra, en lo que hace, cómo lo hace y lo que logra. Avancemos. La planificación, la estructura tradicional, bueno, el término tradicional pues no es muy adecuado porque en el caso de si usamos por generaciones el otro modelo, pues se vuelve también tradicional. Pero en el de transmisión-recepción es una estructura definida de 3 momentos. Ustedes lo pueden ver casi siempre como calentamiento, una parte principal o medular y una parte final donde hay una relajación y terminamos. En otro espacio que nos toque, continúo hablando de la otra. Gracias. Bien, muy buenos días a todos. Una alegría encontrarme en este recinto. Por favor, adelante con mi lámina. Un gran sacrificio para estar hoy aquí, pero díganme con mucho gusto. Bien, antes de comenzar con la temática específica, tengo por costumbre, y más en este caso, hablar acerca de cómo consideramos a nuestro alumno. Lo debemos considerar como un ser integral, con 3 conductas. Una conducta cognitiva, una conducta afectivo-volitiva y una conducta psicomotriz. Podríamos hablar mucho de esto, pero sí tenemos que entender que nuestro alumno tiene un sentir y es lo básico para trabajar. Lo primero que tenemos que entender, ese feedback, el mismo que estoy teniendo hoy con ustedes y con el permiso de ustedes mismos y de mis compañeros, me voy a bajar para sentirme más cerca de ustedes. Tenemos que entender que trabajamos con un proceso y ese proceso requiere tiempo. Esto es un evento, un proceso educativo lleva mucho tiempo, ¿sí? Y tenemos que entender que nosotros, los que trabajamos con el movimiento, somos de los pocos educadores que podemos hacer realidad el concepto que le dio Platón al educar. Educar es darle al cuerpo y al alma toda la belleza de la que sea susceptible. Entonces, en ese proceso hay 2 cuestiones fundamentales a resolver. Una cuestión pedagógica, paidos niño, gogo tutor, y un proceso biológico o fisiológico y también llamémosle motriz. Adelante. Bien, ahí ven las imágenes de mi nieto más chico, de mi nieta y de mi hijo. Puedes pasar. Y vamos a comprender, puedes ir pasando. Dele enter nomás, pase. Perfecto. Dele, sí. Y tenemos que entender cómo cada uno de ellos se encuentra en distintas etapas de aprendizaje del movimiento. Mi Benjamín, y me emociono, mi Benjamín más chiquito se encuentra con los movimientos reflejos o poco intencionados. Tiene 3 meses, empieza a tomar, a arrojar, tiene reflejos de movimiento, ¿sí? Aurora se encuentra en la motricidad básica. Y les cuento, tengo una cama elástica en el patio de mi casa. Y antes que aprendiera a caminar, ya la hacía saltar. Ella me ve y ve a su abuelo y empieza a saltar. Está en la motricidad básica. Y Lorenzo, mi hijo, que hoy es corredor de moto, pero que hacía todas estas piruetas con la bicicleta, está en la motricidad específica. Entonces, tenemos que entender
que este proceso va de lo innato a lo aprendido, de lo fácil a lo difícil, de lo rudimentario hacia lo especializado y de lo común hacia la diversidad. Adelante, por favor. Entonces, estamos con los movimientos reflejos, con la habilidad básica, sí, la que sí, y con la habilidad técnica específica. Ahora bien, yo me he primero preocupado y después ocupado de la problemática que en Argentina, y que creo que también en los países latinoamericanos tenemos, con respecto al abordaje en la escuela y en los clubes de la planificación y el desarrollo de las actividades físicas. Hoy, la educación física se ha convertido en educación deportiva. Y yo me pregunto, señores o colegas, ¿quién se hace cargo de la columna vertebral del movimiento? En este cuadro observamos que la actividad motriz, con un concepto muy básico, se divide en capacidades por un lado y habilidades por el otro. Las capacidades las dividimos en condicionales y coordinativas. Y las habilidades en básicas o fundamentales, donde está Aurora, y en deportivas, donde está Lorenzo. Ahora bien, si yo acompaño a un niño a una escuelita de fútbol en Argentina, va a llegar a esa escuelita de fútbol o en el mismo colegio y va a abordar en forma inicial las habilidades motoras deportivas. Una vez que maneja las habilidades motoras deportivas, que son específicas, lo van a pasar a trabajar en las capacidades condicionales y de allí a la contienda deportiva. Y yo pregunto, ¿quién se hace cargo, si no lo hace la escuela, que lo debería hacer, de la columna vertebral del movimiento? Habilidades básicas y capacidades coordinativas. Discúlpenme que esté hablando de cuestiones básicas, pero son cuestiones más que preocupantes hoy en el deporte y en la escuela argentina. Adelante, por favor. Entonces, me he ocupado, ya dejé la preocupación y me he ocupado de resolver esta problemática, saliendo a luchar contra capas y espadas contra esta problemática en mi país. Para eso, he tomado en cuenta las fases o periodos sensibles, que son los momentos donde hay una entrenabilidad favorable para una habilidad o una capacidad determinada. Pase porque estamos a escaso de tiempo. Y para eso me he ocupado, después de estudiar mucho y a partir de un cuadro de David Martin del año 1982, de hacer una propuesta metodológica del desarrollo en función de la edad de las fases o periodos sensibles. O sea, mi compañero, colega, recién se ocupó del cómo. Yo ahora me ocupo del qué. ¿Sí? Y esto es parte de la planificación. Entonces, en este cuadro de doble entrada, ustedes, que tengo a disposición, ya le voy a obsequiar uno a mis colegas y después tengo a disposición para ustedes, aparecen las edades y lo que debería trabajarse en cada una de ellas. Puede pasar la siguiente. Siempre considerando, y vuelvo a lo que planteó mi compañero, de que no todos nuestros alumnos son iguales. ¿Sí? Acá dice, para una selección equitativa vamos a hacer el mismo examen de todos. Por favor, trepen el árbol. ¿Sí? Este es el sistema de educación en imágenes. Para eso tenemos que buscar la metodología sistemática, organizada y dejando a nuestros alumnos que sean creativos para que puedan abordar las fases o periodos sensibles, lo que cada uno debe desarrollar. Me quedo con esta última lámina y los invito luego a mi taller, en donde voy a mostrar en forma práctica, pragmática, cómo abordar estos objetivos. Muchísimas gracias y me he sentido muy a gusto en este recinto.
Bien, como ya los compañeros han estado participando, hablando de la planeación, hablando de las fases sensibles y demás. Bueno, el simposio es Educación Física, Sistemas Educativos, Planeación y Modelos Didácticos. ¿Qué es lo que sucede con el sistema educativo en México? Bueno, pues se está rigiendo de la globalización, se está rigiendo por otros países. Lo acabo de decir, no todos los alumnos tienen las mismas capacidades, y ya nos lo decía el maestro en la ponencia anterior, de que no todos los niños tienen las mismas capacidades. Entonces aquí, el sistema es global y están haciendo pruebas estandarizadas, ¿sí? Entonces ahorita yo lo que digo, ya se encargaron de todos los faltantes que hay en el sistema educativo mexicano. No. Los que estuvieron hace rato conmigo una mañana, yo les hablaba sobre los problemas que tiene el sistema educativo con la práctica. El sistema educativo nos dice muy bonito que está el programa, que se está llevando a cabo, y como lo decía Torres Solís, ya estamos simulando, estamos mintiendo. ¿Pero por qué? Porque el mismo sistema no lo dice. Entonces aquí no hay solidez ni coherencia con el sistema educativo y con la práctica. Hay patios que no están diseñados para el trabajo de educación física. Los maestros de grupo y los maestros de educación física, no en todas las escuelas, no están haciendo mancuerna. Te podría hablar yo de los espacios reducidos, te podría hablar de que el maestro no tiene lugar donde guardar su material, y qué es lo que sucede con el profe de educación física. Si tiene 2, o si tiene 3, o hasta 10 escuelas, tiene que andar cargando el material. O sea, entonces nuestros carros ya están llenos de material, nuestras casas están llenas de material, y nos lo llevamos de un lado a otro. Los directores dejan al último las necesidades del profesor de educación física. ¿Pero por qué? Porque el mismo maestro no alza la voz y no lo solicita. Eso son ocasiones. No se respetan los horarios. Ya lo hablaba también Torres Solís. Si yo entrego una calificación, el maestro de grupo le va a modificar esa calificación. Pero oye, espérame, yo no tengo 40 alumnos, tengo 300 de una escuela, 300 de otra, 300 de otra, y sumamos cuántas escuelas son. Entonces, ¿qué caso tiene que esté haciendo yo mis evaluaciones cuando el mismo maestro de grupo me va a modificar? ¿Sí? Los horarios, si llega alguien importante, se termina la clase de educación física para que no hagan ruido. En eso de modificar las calificaciones, los maestros de grupo no tienen en consideración que los niños inquietos, que para ellos son los vagos, son los mejores para nosotros porque son los más habilidosos para todo, ¿sí? Y los niños que son bien portados, pues son los niños que no tienen las capacidades tan desarrolladas. Ven la educación física como relleno. Bueno, y me iría así y llenaría espacio. Voy a lo mero bueno. Educación física tiene su programa. Ese programa está basado en el modelo de competencias. Ahora, ¿cómo voy a sacar ese modelo de competencias? ¿Cómo me voy a empezar a empapar? ¿Cómo voy a empezar a enseñarle al niño? Bien, tengo que hacer una planeación consciente, ¿sí? Dedicarle tiempo, espacio, bien concentrado en enseñarlo y bien enfocado con los aprendizajes esperados, con el propósito. Los aprendizajes esperados, yo lo decía Torres Solís, son 3. De cada bloque son 3. El conceptual, procedimental y actitudinal. Tengo que estarme basando en esos 3 aprendizajes esperados para hacer mi planeación del día, ¿sí? Si yo no logro adecuar mi planeación de acuerdo a los aprendizajes esperados, no está funcionando lo mío, no está funcionando mi trabajo. Por lo tanto, estoy fallando. Y es ahí donde les hablaba en la mañana de ser mancuerna con nuestros compañeros para estarnos evaluando, para estarnos haciendo crítica constructiva y poder mejorarlo. Esta es una partecita, una solución que doy para este primer momento, ¿sí? Entonces, por mi parte ahorita es todo y seguimos con el maestro.
invitación. Estoy encantado de volver a estar en México, que es un poco como la segunda patria. Voy a tratar de establecer una base de lo que son los sistemas educativos. En primer lugar, tengo que decir que los sistemas educativos, tal como los conocemos, son anacrónicos, no sirven para nada, son obsoletos. Son sistemas inventados en el siglo XIX para problemas del siglo XIX. En el siglo XXI, los problemas del siglo XIX están bastante lejos. Eso afecta también a la educación física y los sistemas educativos tienen mucho que ver con eso. En primer lugar, tendríamos que hablar y clarificar estas cuestiones que planteamos aquí, que es un currículum, que es el constructivismo y el estructuralismo, que son los dos grandes sistemas de educación, cómo se organiza el currículum y cuáles son las competencias curriculares, y en el caso de la educación física, centrándonos en ella, qué es el currículum de educación física y qué saben los gobiernos de esto. Poco. ¿Por qué? Porque tenemos la mala suerte de que los que gobiernan eran los que no les gustaba hacer educación física casi siempre. Por lo tanto, nos colocan siempre al final de la lista de materias. De tal manera que cuando hay que quitar algo del currículum, cortamos por abajo que están los de educación física, les damos menos horas, los maltratamos, les pagamos menos, etc. Por lo tanto, plasman el modelo de sociedad deseado por los gobernantes. ¿Cuál es el modelo que desean los gobernantes? PISA. ¿Qué evaluamos en PISA? Matemáticas, lengua, conocimiento del medio, idiomas. La educación física sigue sin aparecer como una materia evaluable socialmente importante. Por lo tanto, de acuerdo con Robinson, los sistemas educativos y la enseñanza actual es absolutamente anacrónica, porque es mucho más importante materias como la expresión, el arte, la educación física, el diseño, etcétera, etcétera, que matemática, lengua, conocimiento del medio, que para eso está Internet, la Wikipedia, las calculadoras, etcétera. Por lo tanto, ¿se trata de un proyecto de integración o de exclusión lo que vamos a hacer? ¿Vamos a integrar a toda la gente o no? Pues claro, en educación física, si empezamos por hacer el equipo del colegio, estamos excluyendo a todos los que no son del equipo, ¿eh? Y los profesores de educación física se dedican a preparar el equipo, que es lo que le va a justificar ante la administración educativa, porque tiene equipos muy buenos. Pero no nos fijamos en los 40 que se han quedado en el patio, todos un balón para todos dándole patadas contra la pared, ¿no? Eso es importante. La siguiente cuestión estaría en relación con el constructivismo y el estructuralismo. En los últimos decenios, el debate de las ciencias pedagógicas se ha vuelto virulento entre la educación física y el deporte escolar, entre deporte y educación física. En la época de la transición en España, los profesores de educación física tuvimos que elegir entre ser profesores de educación física, ser entrenadores o ser psicomotricistas o no ser nada, porque no se pueden mezclar las cosas. Los objetivos de un profesor no coinciden con los de un entrenador nunca. El profesor es inclusivo, todos tienen que participar. El entrenador es excluyente, solo me valen los buenos que juegan bien. Por lo tanto, no se puede mezclar el agua con el aceite, imposible. Por lo tanto, hemos tenido un debate que afecta a los cambios sociales del siglo XXI y empezamos definiendo qué es el estructuralismo. Pues es un currículum bastante complejo donde vosotros, por ejemplo, os movéis en México en un sistema estructuralista. Ahora explicaré por qué. Vamos un poco rápido porque no nos da tiempo. El currículum estructuralista es un currículum con ideología, está muy organizado por los que gobiernan y se dispone qué es lo que hay que hacer siempre. El constructivista tiene otra idea. El constructivista es ir haciendo el currículum en la medida de las necesidades de las personas. La metodología de los currículos cambia. Primero, en el constructivismo, el aprendizaje es pasivo. Le decimos al alumno lo que tiene que hacer en el estructuralismo. En el constructivismo, el alumno hace lo que le proponemos que haga, pero lo puede decidir no hacerlo. Y esa es una cuestión importante porque la libertad del alumno cuenta en este caso. Vamos a pasar un poco más rápido, porque quiero que veamos otra cosa. Bueno, volvamos al mapa. El estructuralismo es un viaje en ferrocarril. El sistema estructuralista es viajar en tren. El que se monta en el tren, que en este caso sería el alumno, no decide por dónde va el tren. El profesor tampoco lo decide. Tienen que ir por las vías. Tampoco deciden dónde se paran. Si se equivocan, tienen que bajarse del tren y empezar de nuevo, etcétera, etcétera. Es un viaje en tren, sin alternativas posibles. El constructivismo es un viaje por carretera, donde quien decide es el que conduce el carro.
que decide si se para o no se para, dónde come y dónde no come. Si se equivoca puede dar la vuelta y volver a encontrar la ruta. El del tren, si se equivoca, el tren descarrila, ¿eh? Por lo tanto, son dos diferencias esenciales que tenemos que tener en cuenta. Trabajamos en un sistema estructuralista con donde nos lo dan todo hecho y tenemos que ir sin salirnos de las vías, o tenemos la alternativa de ir por carretera y cambiar el itinerario, pararnos a ver un paisaje muy bonito, retomar el camino y si nos equivocamos rectificar. Hemos sacado el tema de las competencias. Las competencias es un tema espurio de la educación física. Las competencias son una cuestión de la OCDE, que establece el criterio de competencia como una meta de logro. En España hemos sobrepasado ya el tema de las competencias. Ahora estamos en los estándares, que viene a ser lo mismo, pero apareció otro pedagogo nuevo en el gobierno y le cambió el nombre. No hay mucha diferencia. Los estándares son las metas que el sujeto tiene que superar en base a unas competencias que se le supone que tiene. Por lo tanto, aquí habría una serie de conocimientos competenciales que tiene que tener el alumno como consecuencia de la clase de educación. Claro, conocimientos competenciales. ¿Qué tiene que saber un alumno en una clase de educación física? Pues lo primero que tenemos que plantearnos es que tiene que adquirir conocimientos, porque si solo hace y no aprende nada, para que haga cosas lo puede hacer cualquiera, los profesores sobramos. Un alumno que va a una clase de educación física tiene que llevarse algo en el disco duro. Siempre tiene que aprender alguna cosa. Además de hacer, tiene que aprender. Por lo tanto, aquí vienen unas cosas que tiene que aprender: formas de alimentación, consumos de sustancias tóxicas sí o no, los riesgos por el medio ambiente de determinadas actividades humanas, las prácticas antihigiénicas. Todo eso son contenidos de educación física. Seguimos. En la enseñanza de la educación física tenemos 3 niveles. Un nivel sería el de la práctica, donde tendríamos procedimientos y tendríamos actividades. Otro sería el nivel de los valores, en el que nos referiríamos a las actitudes a conseguir. Y otro el nivel de la teoría. Estaría en la cuestión en base a los conceptos. Lo más complicado es decidir el nivel de la práctica, que es un procedimiento y que es una actividad. Una actividad es lo que se hace, viajar. Un procedimiento, ¿cómo se hace? Viajamos en tren, en carro, en anyway. Seguimos. Ok, seguimos. Bueno, sigue, porque esto es lo que acabo de explicar. Trabajamos con unidades didácticas en base a ese mapa anterior. En una unidad didáctica tenemos un núcleo que son las estrategias, que se dirigen por igual al nivel de la práctica y al nivel de los valores. Tenemos una unidad didáctica precedente, de tal manera que las unidades didácticas en educación física funcionan como una retícula celular del sistema nervioso. De tal manera que todas las unidades didácticas, como si fueran células, se van conectando entre sí unas con otras. Seguimos. La programación de educación física se hace teniendo en cuenta la globalidad del currículum, que sería lo que está en marrón. Dentro de ese currículum estaría el currículum de educación física, donde proponemos objetivos didácticos que se tienen que relacionar directamente con criterios de evaluación. De tal manera que a cada objetivo tiene que corresponder un criterio de evaluación. Y este sería el mapa completo. Tendríamos objetivos didácticos, las competencias, sus criterios de evaluación, conceptos, procedimientos y actitudes, como ha dicho el profesor. De ahí haríamos adaptaciones curriculares en función del nivel en el que nos movemos. Se generarían una serie de actividades y lo que es muy importante, no puede haber una sesión de educación física que no termine con una reflexión sobre lo vivido y practicado en la clase. Porque sin esa reflexión ni el profesor tiene claro si su clase es buena o no, ni sabemos si los alumnos aprendieron o no lo que queríamos enseñar. Muy importante la fase de reflexión. Y al final, el objetivo sería tener conocimientos, actitudes y hábitos higiénicos. Termino con una frase de mis colegas del Consejo de Europa, que dice que las instituciones, que son las dueñas del currículum, las que lo programan y las que lo organizan, deberían programar la educación física con los mismos contenidos y actividades que los padres elegirían para sus hijos. Porque al final, los niños son de sus padres, no son del sistema educativo, no son del gobierno, y no solamente los padres tienen que tener la competencia y la preocupación de la formación de los hijos. Muchas gracias. Bien, el tiempo lo tenemos encima y vamos a pasar para las conclusiones 3 minutos. Creo que en esta vez me voy a llevar menos. Yo quisiera que nos quedáramos con esta parte, y digo nos quedáramos, me incluyo. Mientras el sistema educativo sale de su crisis,
pues nosotros no nos vamos a quedar esperando. Sobre todo yo que ya no puedo esperar demasiado. Sino que podemos hacer mucho desde cada uno de nuestros espacios. Si comenzamos por hacer conscientes de qué modelos didácticos, de qué modelos de aprendizaje estamos siguiendo. Muchas veces he preguntado a maestros, ¿cómo te fue en la clase? ¿Cómo te fue en la sesión? Siempre me dicen mal porque los niños se portaron mal, no me hicieron caso, no hicieron la actividad como yo les dije, etc. O bien porque los niños estuvieron ordenados, contentos y llegaron felices y se fueron más felices. Pero muy pocos, y es difícil decirlo, pero muy pocos me han dicho bien porque aprendieron esto. Como a veces el de matemáticas que dice, pues el niño llegó, no sabía sumar y ahora ya sabe sumar. El de español dice, pues el niño no sabía leer y ahora ya sabe leer. El de educación física no me ha contestado nunca en esa parte. Entonces, esa reflexión quisiera que nos lleváramos como conclusión. Nosotros somos al final los que operamos el currículo y tomamos decisiones acerca de cómo aprenden nuestros estudiantes junto con ellos. Gracias. Bien, felicitaciones a mis colegas. Voy a empezar con una frase de Jean Piaget. Cuando veo un niño me expresa dos sentimientos: ternura por lo que es y respeto por lo que puede llegar a ser. Yo creo de que en alguna medida en algunas clases le estamos faltando el respeto a nuestros niños. Y creo que este simposio, breve simposio, parece que se hubiese coordinado, ¿no? Porque fuimos hablando secuencialmente de distintos temas hasta que el doctor Manuel le puso la frutilla a la torta. Creo que no hay más nada para agregar. Muchísimas gracias y los dejo para que vuelva a poner la frutilla. Bien, yo no voy a abundar mucho más en lo que he dicho, solamente les voy a plantear un interrogante. Mi especialidad es tirar piedras en los charcos para alborotar el agua. Entonces, yo quería proponerles una imagen. Cuando vamos por la calle, la gente que practica dentro de la cultura del movimiento van corriendo con los cascos puestos. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Van corriendo escuchando música? ¿Por qué no permitimos a nuestros alumnos que escuchen música con sus cascos en las clases de educación física? ¿Los dejarían que escucharan música según van corriendo por el patio en una clase de educación física? Tengan en cuenta que son de los nativos digitales que aprenden en 3 pantallas a la vez, se enteran de lo que están oyendo, te están escuchando a ti hablando con el compañero sin dejar de escuchar música. Tienen capacidades distintas, son una generación distinta. Por lo tanto, nuestra metodología tiene que ser distinta. No la de prohibirle que usen los cascos, sino que se sientan felices con la educación física, que les guste hacer el ejercicio y que aprendan que si corren con casco tienen que mirar los semáforos porque es otra forma de entender la educación. Pero no podemos ponernos delante de un tren porque nos va a arrollar seguro. Gracias. Bien, como ya les decía en la mañana, siempre hay que estar innovando y yo cierro con esto. Para darle realce a la educación física, mis clases yo las inicio preguntándole a los chicos, cuando inicia el bloque, les hago el dictado del nombre del bloque y los aprendizajes esperados. Siguiente sesión, les pregunto y traen su cuadernillo de apuntes en donde ellos ya traen el nombre del bloque, los aprendizajes y les pregunto. Llegan 15 días, un mes y ya se lo saben de memoria. Entonces, siempre se van a casa con una pregunta: ¿qué es lo que aprendieron? ¿Qué les gustó? ¿Qué más les gustó? ¿Y cómo lo pueden modificar? Entonces, siempre iniciando la clase con el nombre del bloque y los aprendizajes esperados, y que se lleven a casa esa pregunta de ¿qué es lo que aprendieron y qué más les gustó? Entonces, de mi parte es todo. Gracias.
Bien, pues de esta forma concluimos exitosamente este simposio Educación Física y Sistemas Educativos, Planeación y Modelos Didácticos. Fuerte el aplauso para las 4 personalidades en las que se escuche. El profesor Gerardo de Betac Holtman, subdirector de Infraestructura Deportiva en la Comisión Municipal del Deporte Comú de León, nos hará el honor de entregar los reconocimientos. En primera instancia, demos un fuerte aplauso y agradecemos esta gran ponencia por parte del profesor Néstor Agustín Peña García. Fuerte el aplauso. A continuación, solicitamos la presencia del profesor Alexis González Pérez, quien recibe este reconocimiento. Fuerte el aplauso. Recibe también un reconocimiento especial y un fuerte aplauso de esta sala al doctor Manuel Bisuet Carrizosa. Fuerte el aplauso. Y por último, entregamos este reconocimiento y este obsequio por parte del COMUDE, organizador del Congreso Internacional de Deporte Municipal, al profesor Paul Diego Larovere. Fuerte el aplauso para los 4 para despedirlos, señores, que se escuche. Fuerte el aplauso. Y bueno, mientras se toma la fotografía oficial con los ponentes por parte del equipo de fotografía y video del comité organizador,